Bueno, hola, hola a todos, a todas, a todes. Bueno, hoy día ya prácticamente la Convención Constitucional está entrando en etapas finales, ya terminó de discutir las normas transitorias. Y ahí tenemos un gran debate, un gran problema, ¿no es cierto? Hay todo un tema para analizar del cual se pueden desprender muchísimas conclusiones y muchas líneas hacia adelante. Para eso invitamos a una persona que ha estado muy activa dentro de todo este proceso. Ella es miembro del colectivo de Cabildos Constituyentes. Es una persona que trabaja con la base, pero simultáneamente está haciendo un doctorado. Es especialista en teoría política y es una pensadora de la Constitución. Me refiero a Camila Vergara. Bienvenida, Camila. Hola Rodrigo, muchas gracias. Ya hice mi doctorado hace rato ya. Soy investigadora Mira, académica de la mira, Universidad de Cambridge. ¿Y en qué estás en el extranjero ahora? Estoy me gané un fondo de 2 años para escribir un libro nuevo que es acerca de los derechos plebeyos, los derechos de las personas comunes y corrientes en la historia, conectados a los derechos socioeconómicos de hoy. Lo estoy haciendo en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, por 2 años supuestamente. Y Ujú. el problema fue de que me gané este fondo y justo pasa lo de la Constitución, así que estaba medio difícil escribir en estos tiempos tan convulsionados. Me imagino, me imagino. Y no tienes problemas con tu participación y tus opiniones, que de repente son bastante tajantes y polémicas y te colocan a veces en el tapete, por lo menos dentro de las redes sociales, con la universidad, con tus estudios. ¿Cómo es esa relación ahí? Bueno, esa es la gracia de estar viviendo fuera del país y estar con un sueldo que no depende de ninguna institución chilena, ya que, como todos sabemos, Chile es Mm. muy pequeño y con un solo telefonazo de alguien poderoso, uno puede quedarse sin trabajo. Eso no sucede en el extranjero, ya que a nadie le importa mucho Así mis es, opiniones así es. explosivas en el extranjero. Oye, ya, entonces entremos, mira, entremos en materia. Ya, ¿qué te parece a ti este cierre de las normas transitorias en la Constitución? Ya tú estuviste sobre todo particularmente interesada, activa, impulsando el tema de la participación vinculante, muy crítica con el rol de los partidos políticos. Cuéntame cómo ves ya esto, cómo evalúas esta última asamblea en relación con las normas transitorias, porque todavía quedan otras asambleas, ¿no?, generales en la CC. Sí, lo que vimos ayer en la última votación de las leyes transitorias fue bastante decepcionante, pero esperable, diría yo. Creo que el proceso en general estuvo bastante viciado desde el punto de vista de la participación popular, ya que, como bien sabemos, no se nos dejó participar de manera vinculante, es decir, solamente se nos dejó participar a través de la junta de firmas para sugerir temas y sugerir artículos a la convención, pero al final la convención y sus representantes eran los que tenían la última palabra en qué iba y qué no iba a la nueva constitución, y luego tenía que pasar por 2/3, ¿no es cierto? Entonces tenía ese filtro. Entonces, claramente un proceso que empezó en las calles fue cooptado por el poder representativo, por así decirlo, y eso hizo que el proceso fuera blindado y que las personas no pudieran realmente participar de una manera vinculante. Más aún, fue una batalla tener algunos de los mecanismos de participación popular vinculante dentro de la nueva constitución, no solamente en el proceso, sino para el futuro. Y nos dejaron solamente 3 mecanismos, podemos hablar un poco de ellos, pero fue bastante poco. Y hoy día, o sea, ayer con la votación se quedó en claro de que esta transición al nuevo régimen el pueblo no va a tener ninguna incidencia, simplemente va a ser sugerir nuevamente cambios de leyes a través del Congreso, el actual Congreso, y sin poder presionar al Ejecutivo o al Legislativo para que deroguen leyes que son injustas, como la ley de AFPs, por ejemplo, o la ley de pesca, y no poder sugerir nuevos cambios o dirigir el camino hacia el futuro. Entonces, fue bastante decepcionante, podemos hablar más del detalle, que estuvo bastante polémico, pero creo que las normas transitorias
vinieron a poner un poco, y lo dije en redes sociales, la lápida a este proceso constituyente que ha sido bastante precario en términos de legitimidad. O sea, llegamos a un minuto en que tenemos un texto que es mejor que lo que existe hoy, de la constitución de Pinochet Lagos, pero las normas transitorias amarran el proceso de implementación de la nueva constitución por los próximos 4 años. Esto es bastante grave. Entonces, aquí la conclusión es que los partidos políticos recuperaron el mango del sartén, ¿no es cierto? O sea, que era parte del sentido, ¿no es cierto? Si hacemos la lectura política de cómo nace esta convención, ¿no es cierto? Nace durante el estallido como una respuesta de la clase política, esencialmente, para salvar el gobierno de Piñera en ese minuto, salvar, intentar recuperar la legitimidad perdida de todas las instituciones políticas, el Congreso, ¿no es cierto?, todos los ministerios, todo estaba por el suelo, o sea, 3% de eso está prácticamente en el rango de la incertidumbre en la encuesta, por lo tanto podríamos decir que tenían cero apoyo, ¿ya? Los partidos políticos, ¿no es cierto?, para qué decir. Entonces, uno de los objetivos políticos que tenía todo este proceso era recuperar la legitimación del mundo político este institucional, que está al interior del poder, que forma parte de la élite, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tú de acuerdo de que con estas normas transitorias recuperan el mango del sartén y van a terminar ellos finalmente escribiendo lo que quieran, ya sea que gane el apruebo a través de este par de normas, ya sea que gane el rechazo con la tercera vía que están conversando ya los partidos políticos y viendo de qué manera incorporan al Parlamento y a lo que ellos llaman a los intelectuales que sabemos que son ciertas élites que les son proclives, ¿no? No sé qué piensas de esa mirada respecto de que es el resultado, ¿no?, de la legitimación que buscan los partidos políticos. Sí, yo creo que no es que hayan recuperado el poder, nunca lo dejaron de tener. La convención, recordemos que la convención, claro, es empujada desde el movimiento social. Sin embargo, esta convención fue cuajada en un baño de hombres en el ex Congreso, en el mismo edificio que hoy día está la convención. O sea, es súper simbólico entre Juan Antonio Coloma y Gabriel Boric. Y ahí se decide que no va a haber asamblea constituyente, sino que va a haber convención constitucional y que todo sería decidido por 2/3 y otras normas de amarre, ¿ya? Entonces es ahí donde se fragua este proceso y se coopta el proceso que venía desde abajo. Entonces yo creo que lo de hoy y las leyes transitorias y estas decisiones simplemente el final de un proceso que fue trazado desde los partidos políticos, que los independientes trataron de tomarse los espacios de empujar, así, para traer la voluntad popular, pero que al final no se la pudieron por un tema de números. O sea, los independientes, los realmente independientes dentro de la convención, no alcanzaban el tercio para poder vetar las normas que consideraban malas. O sea, estuvieron siempre en minoría y tratando de empujar medidas más radicales, pero al final los partidos políticos eran la mayoría de la convención, son la mayoría de la convención, y hoy día tratan de respaldar al gobierno. Entonces, y en la teoría constitucional aquí hay un problema entre el poder constituido, que son el Congreso, la presidencia, los tribunales, todo lo que hoy día existe como infraestructura legal, y el poder constituyente, que es el poder popular de crear y refundar la república, en el fondo, de crear las reglas básicas de la vida en común. Y esas reglas básicas y vida en común no debiera estar limitada por las instituciones previas. En cambio, lo que pasa en este proceso es que las instituciones previas, que como tú bien dices, estaban completamente desprestigiadas con el rating por debajo del margen de error, trataron, y muy efectivamente, trataron de controlar el proceso
de crear normas para insular en el fondo a los representantes, para que solamente los representantes pudieran escribir la constitución sin que el pueblo los pudiera mandatar, y hoy día amarran ese proceso para que el gobierno que hoy día existe continúe por 4 años. Esto es realmente una aberración jurídica en el sentido de que la mayoría de todos los procesos constituyentes que conocemos en la historia siempre han llamado a elecciones para renovar los cuerpos legislativo, presidencial, de todas las instituciones con puestos de elección popular, son renovados al momento que la nueva constitución entra en vigencia, ya que en el fondo no podemos tener instituciones que sean autorizadas por una constitución anterior que ya no existe en el fondo. En el momento que la nueva constitución exista y es validada, la nueva constitución es derogada y cualquier institución que fue autorizada por esa constitución, la antigua, debiera desaparecer. Sin embargo, eso no le conviene al gobierno y no iría en contra de los beneficios que traen las alianzas con los partidos políticos y la casta política que hoy día se mantiene. O sea, esa casta política no se va a ir, en el fondo no va a haber renovación. Van a ser ellos los que van a controlar la transición al nuevo régimen. Claro, ahora van a controlar no solo quizás no la transición, sino que van a imponer las reglas del nuevo régimen, que es peor todavía, además, ¿no es cierto? Porque ellos van a poder, con estos 4/7 o con los 2/3, porque si logran también los 2/3 en algunas normas, se saltan también la necesidad de plebiscitar, y lo tienen, o sea, todos los partidos políticos sumados dentro de la Cámara de Diputados y dentro del actual Senado tienen esos ambos quórum. Ya si quieren los 4/7 así de sobra y los 2/3 también los tienen. Por lo tanto, aquí votar apruebo, ¿no es cierto?, es votar aprobando la letra chica. O sea, aquí no se va a aprobar lo que está escrito en el borrador de la nueva constitución o en la actual, lo que se va a plebiscitar, porque eso va a ser ya cambiado según lo han declarado los mismos partidos políticos. El presidente de la Cámara de Diputados también lo declaró de manera explícita. Por lo tanto, eso ya es un hecho. Ya esta propuesta no va a quedar en ningún caso igual. ¿Cuáles son los aspectos que tú crees que van a ser principalmente modificados? Mira, antes ¿Qué de es lo que contestar la más pregunta, le molesta sí, a esta clase política? sí, me gustaría un poco detenerme en la ley transitoria para que las personas entiendan lo que se cambió. O sea, en general, la constitución solamente puede ser cambiada por el Congreso o por las personas, esto en general en todas partes del mundo. Y en el Congreso siempre es por un porcentaje mayor a la mayoría. O sea, en el fondo las leyes ordinarias, leyes comunes y corrientes, pasan por una mayoría simple en las cámaras. Pero una ley que va a reformar la Constitución tiene que pasar por una supermayoría. Y en Chile siempre esa supermayoría era la máxima en general, la máxima dentro del estándar, que son 2/3, ¿ya? Y esos 2/3 siempre fueron pensados desde la derecha, la idea de que la derecha siempre iba a tener una minoría. Entonces, si van a cambiar la constitución de Pinochet, entonces tiene que ser con apruebo de la derecha. Entonces, ahí hay un veto ya a la reforma constitucional. Lo que pasa ahora con la ley transitoria es que, o sea, la nueva constitución dice que el Congreso puede cambiar las leyes con 4/7, no 2/3, que es menor, ¿no es cierto? Y eso se aplaude como algo democrático. Sin embargo, es una regla, o sea, alguna regla no es más democrática que otra, tiene que ver con el contexto. Y más grave aún, lo que hace la ley transitoria es que le da el poder al actual Congreso, no a la Cámara de Diputados que se va a crear, o en el fondo, la Cámara Regional que se va a crear, que estaría bien que tuvieran ese porcentaje menor, pero al actual Congreso de cambiar la Constitución nueva. O sea, aquí tenemos la aberración jurídica que estoy hablando yo, que es un Congreso que fue elegido por reglas antiguas, autorizado por una Constitución que ya no va a existir, que tiene el poder de cambiar casi por mayoría simple, porque 4/7, como tú bien dices, tienen los votos, los conservadores en el fondo, la derecha más la democracia cristiana, para cambiar
aspectos específicos de la Constitución, ¿ya? Y eso es algo que claramente le estamos entregando en bandeja a la élite antigua, en el fondo, la Constitución que tanto costó hacer, en el fondo, que estamos hace un año esperando en ascuas, en el fondo, que se pusieran de acuerdo, y ahora por 4/7 simplemente se pueden eliminar algunas disposiciones. Lo importante aquí es que las disposiciones que tienen que ver con derechos fundamentales, con la naturaleza, por ejemplo, con la descentralización, tendrían que ir a plebiscito, ¿ya? No podrían simplemente cambiar la constitución con 4/7, sino que irían a plebiscito. Sin embargo, si llegan a los 2/3, entonces no hay necesidad ni siquiera de consultar al pueblo. Y aquí tenemos un problema enorme, ya que el Congreso actual tiene una legitimidad muy baja, ya que fue elegido con poco porcentaje de la población que fue a votar, y con reglas que claramente benefician a los partidos políticos que están desprestigiados, ¿ya? Entonces, eso es un gran problema. Creo que lo que van a tratar de cambiar va a ser todo el tema minero, técnico, o sea, van a tratar incluso de que ya lo que quedó en la Constitución no es lo que se quería. No se nacionalizaron los recursos, se declararon bienes comunes, lo cual supuestamente no se pueden explotar, pero luego hay provisiones que dice que básicamente todo sigue igual hasta que hay una ley que lo cambie, ¿ya? Y eso es algo que hay que entender, de que la Constitución, no por el mero hecho de ser aprobada, ipso facto, en el fondo, va a derogar todo lo que sea contraria a la Constitución, sino que alguien tiene que derogar eso, alguien tiene que deshacerse de todas las leyes que son contrarias al espíritu de la Constitución, por ejemplo, la ley de AFPs, que es contraria a un sistema en el fondo único, o lo mismo con el sistema de salud. En el fondo hay temas que son inconstitucionales y que alguien tiene que decir que son inconstitucionales antes que se deroguen. Y luego de tomar la decisión de derogar, hay que hacer nuevas leyes para poder implementar los distintos aspectos de la Constitución. Entonces, no solamente le hemos dado el poder al actual Congreso, desprestigiado Congreso, de reformar la Constitución, que es la nueva Constitución, no la antigua, o sea, no están mandatados para ello, sino que la propia Convención los mandata para que hagan eso, sino que también son los únicos que van a poder legislar para implementar la Constitución. Entonces, hay dos formas de veto en el fondo. Uno es mutilar aún más la Constitución para sacarle las cosas más problemáticas, y la otra va a ser no hacer nada. Eso es lo más fácil, no legislar. Porque cuando uno no legisla, simplemente deja las cosas estar. Y la situación, el status quo, lo que sucede, cómo el sistema se reproduce, eso le conviene a la élite política. Entonces, el tiempo está de su lado, no del lado del pueblo. Hay algunas leyes transitorias que fueron positivas, por ejemplo, como o sea, la ley transitoria que empuja al presidente de la República a pasar una ley, o por lo menos proponer una ley para el derecho a la vivienda. ¿Ya? Hay ciertas cosas que se lograron en las leyes transitorias, pero la mayoría de esas leyes van a amarrar el proceso y a darle el poder a esta élite para controlar el proceso y para mutilar aún más la nueva constitución. Y los aspectos más problemáticos, claramente, yo creo que van a ser los temas que toquen los recursos mineros, las aguas, ¿ya? Que todo sea gradual, y que cualquier cosa que vaya, que lo que fue polémico de aprobarse en la convención, eso va a ser lo primero que van a tratar de sacar, las medidas medioambientales, todo lo que tenga que ver con la restricción a la inversión, a la explotación de recursos naturales. Todo eso va a ser tratar de ser eliminado, y eso no tiene que ir a plebiscito. Van a tratar, porque alguien tiene que decidir si lo que van a cambiar es realmente fundamental o no. Tiene que ver con algunos capítulos, pero claramente ahí en el juego leguleyo, en las leyes, siempre pueden pasarse leyes en otros capítulos que no requieren plebiscito, ¿no? Correcto. Entonces, son los intereses económicos los centrales, ¿no es cierto?, los que están acá y que están directamente relacionados con el sistema capitalista neoliberal. Es el tema de la propiedad, finalmente, ¿no? Como lo podríamos resumir, lo que más se van a preocupar, ¿no es cierto?, de recuperar, que pudiera tener un poco en la actual propuesta de constitución algún riesgo.
Ya, pero también tú acabas de plantear el tema de que hay que adaptar la nueva legislación, o sea, a la nueva constitución, la actual legislación, y ahí juega un rol también en las transitorias la Corte Constitucional, una corte que está constituida por 11 miembros, de los cuales 7 son nombrados por entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por lo tanto, nuevamente son los partidos políticos los que van a tener que hacer esa adaptación. ¿Ya qué comentario tienes también al respecto de esa norma? Sí, el artículo 2 que se aprobó ayer, que es muy polémico, básicamente amarra las formas de implementar y cambiar la Constitución. Entonces, al final todo se decide entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Constitucional. No se le da espacio a las personas. Por ejemplo, en la Constitución existe el derecho a la iniciativa popular para derogar leyes, pero solamente leyes nuevas, leyes que se hayan pasado bajo la nueva Constitución, no leyes antiguas, que fueron y eso lo pusieron en el fondo específicamente para que las personas no pudieran empezar a derogar las leyes que son justas, ¿ya? Entonces, en vez de empoderar al pueblo, decir, sí, se puede derogar, por ejemplo, las leyes, se pueden adaptar las leyes por el Congreso, por el presidente, por la Corte Constitucional o las personas, ahí hubiera sido en el fondo más equitativo, hubiera sido más libre en el sentido que las personas podrían haber empujado el cambio social. Si el Congreso no quiere eliminar la ley de FP, entonces las personas podrían juntar firmas y obligar ese cambio. Pero eso se dejó de lado, eso no se permitió. Entonces, claramente se le da el poder total en el fondo a la élite que hoy está en el poder, para seguir estando en el poder y para poder, en el fondo, amarrar y dirigir el proceso. Porque hay que entender que mientras el poder que ellos tienen de eliminar ciertos artículos que no les convienen, ya que tocan en la propiedad, tocan en redistribución, los recursos, eso por un lado. Por el otro lado, todos los derechos sociales y económicos y de género y todo lo que en el fondo se logró en la nueva constitución, lo más fácil para el establishment, para el status quo, para las personas que hoy gobiernan, que están en contra de esos derechos, en el fondo, ojalá que no se materialicen nunca. Entonces, lo que no se pueden materializar si no hay ley de por medio. En el fondo, el derecho a la vivienda no se puede exigir si no hay un proceso para entregar vivienda, en el fondo. Uno podría ir a tribunales y demandar al Estado porque no tiene vivienda, pero eso no te va a llevar a ningún lado, como prueba, en el fondo, otros casos en América Latina, en Sudáfrica y en otras partes del mundo, que al final las cortes poco pueden hacer, ya que es un tema de dinero. El Estado necesita dinero para construir casas. Entonces, el poder judicial no puede obligar, no tiene el mandato para obligar al Estado a gastar dinero o a conseguir dinero para hacer las casas, ¿ya? Entonces, por ende, todos los derechos socioeconómicos están atados a el tema material, al tema de presupuesto. Entonces, queda a la merced del Ejecutivo. Entonces, y del Legislativo, porque no, en el fondo el Ejecutivo no puede gastar dinero si no hay una ley de por medio en que se determine cómo se va a gastar y cuál va a ser ese proceso, ¿no es cierto? Desde la devolución de las aguas hasta la construcción de viviendas, ¿ya? Todo pasando, todos los derechos socioeconómicos pasan por ahí. Entonces, lo más fácil para no materializar esos derechos es no legislar, no llegar a acuerdo, que haya un bloqueo. Y recordemos que el 50% del Senado hoy, que es el Senado que va a durar hasta el 2025, ¿ya? Que es 50% de derecha. Entonces, por ende, ellos pueden vetar todas las leyes, si así lo quieren. Entonces, es muy fácil que no haya cambio social por 4 años, ¿ya? De que en el fondo nosotros tengamos que esperar la materialización de esos derechos por 4 años, mientras ellos pasan leyes mutilando en el fondo la constitución aún más. Entonces, es un escenario bastante difícil, ¿ya? Que se viene bastante negro. Aún así, creo que es mejor que lo que tenemos, porque en el fondo, por lo menos, hay cosas que se lograron en las transitorias, como dije, el derecho a la vivienda que obliga al presidente de aquí a 2 años a tener un plan y a pasar una ley, a llevar la ley al Congreso y al Congreso a aprobar la ley en 2 años. Claro, puede que no la aprueben y puede que no la pasen, y ahí que en el fondo no, le van a tirar las orejas en el fondo, no hay mucho más que hacer, pero por lo menos se fijan plazos, ¿ya? Pero la mayoría de los otros derechos quedan a la merced del Congreso. Pero el Congreso igual este derecho que tendría que del Ejecutivo tener una iniciativa para legislarlo, también puede cambiar la norma o no, No, la norma con constitucional, o sea, con esta norma pueden transitoria de cambiar los la cuatro norma. séptimos. ¿Mm?
No, sí, bueno, ¿sí? si quieren cambiar la norma, claro, o sea, si quisieran cambiar, lo que pasa es que ahí tenemos, no creo que eso suceda, porque la ley, por ejemplo, en el tema de vivienda, está el derecho a la vivienda en varios artículos, ¿ya? Y si quisieran cambiar esos derechos, eso tendría que ir a plebiscito. Eso es lo que dice la transitoria. Cualquier cosa que toque los derechos tiene que ir a plebiscito. Entonces, lo más fácil para el Congreso es no legislar eso, ni siquiera tocarlo, porque da lo mismo al final. Es un derecho que es formal, vacío, Claro, hasta que hay una ley que lo materialice. Entonces, no creo masivo. que vayan a atacar los derechos. Lo que van a atacar van a ser lo que no tiene que ir a plebiscitarse, que son la cosa más técnica, que tiene que ver con las finanzas y con la cosa minera, ya, que no va a ir a plebiscito. Entonces, creo que por ahí va a ir el ataque, y no directamente, frontalmente, a los derechos socioeconómicos, sino que los van a dejar así enunciados y sin Claro, materializarlos como ha pasado en otras partes del mundo. claro. O sea, el tema de los derechos no va a ser el gran problema, incluso puede ser un anzuelito, ¿no? Para que no se reclame tanto, porque si que no se financian, da lo mismo, como tú dices, es una mera declaración. Mira, entonces, estamos aquí presentes una especie de partidocracia en este país. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Una plutocracia? ¿Cuál sería como el, el- el nombre que podría tener esto que está pasando? Porque es una cosa es aberrante, ¿no? Porque aquí es un grupo chiquitito el que está controlando absolutamente todo. Sí, en mi trabajo yo lo he llamado la democracia oligárquica, porque oligarquía significa el poder de los pocos. Puede ser los pocos del partido, los pocos que tienen dinero, al final son los pocos en la sociedad, podríamos decir los súper ricos más la élite política, la casta, que le llamaban en España hace poco, en los indignados. ¿Ya? Entonces, la democracia hoy día, que es una democracia representativa, en que supuestamente las personas que están en el poder fueron elegidas para que beneficien a las mayorías y profundicen el bien común, al final lo que hacen es servirse a sí mismos y a sus propios grupos y a sus donantes, en el fondo, a las personas que realmente, a los lobistas, ¿ya? Que dan dinero y supuestamente consejos para que hagan sus normas, ¿ya? Esa es la casta política y eso yo le llamo una oligarquía de facto. ¿Ya? Y esa oligarquía, entre menos legítima se pone, en el fondo, entre más separada de la base, más virulenta y más violenta se pone, y más cerrada. ¿Ya? Y hoy día tenemos que el Frente Amplio, que vino del movimiento social estudiantil de 2011, ¿ya? Se oligarquizó muy rápido, muy rápidamente, o sea, llegaron al poder y no se quieren mover. Y para mí, desde mi punto de vista, la ley transitoria más perniciosa es la que permite que el presidente, el Senado y la Cámara de Diputados se queden hasta el final de su periodo y en el fondo pues tengamos una casta elegida bajo la constitución anterior por 4 años más. Esto no tiene precedentes en los procesos constituyentes en el mundo. Y eso solamente sucede porque yo creo que Gabriel Boric sabe de que si él tiene que ir a elecciones el próximo año, porque en general la constitución entra en vigencia y en 12 meses se llama a elecciones para todo, para renovar todas las instituciones. Entonces, eso significaría que él también tendría que ir a reelección en el fondo. Y yo creo que él sabe que no gana, ya que no tiene un cast, o quizás van a venir otras personas, entonces él sabe que él no gana, entonces él quería quedarse en el poder, él quiere ser el presidente de transición, entonces tuvo que pactar con la concertación y todas las otras personas que están en el Congreso hoy, que ganan 20 millones de pesos mensuales, ¿ya? Que nadie quiere perder esa renta, ¿ya? Y todos dicen, ok, tengo 4 años más, porque, o sea, obviamente yo no quiero dejar de percibir esa renta, ¿ya? Entonces, se quieren aferrar al poder lo más posible. Entonces, obviamente la negociación ahí fue fructífera. Fue el gobierno el que pidió en un reporte escrito a la convención de que se pasara esta norma transitoria y se permitiera que él más el Congreso se quedara en el poder por los años que fueron elegidos, ¿ya? En vez de llamar a elecciones anticipadas, que es lo que corresponde luego de un proceso constituyente. Se hace una aberración jurídica simplemente para aferrarse al poder. Y esto les va a costar muy caro, porque aunque logren que se apruebe la constitución, esta constitución va a tener una legitimidad muy precaria. O sea, ya mucha gente que, como tú bien dices, que antes decía, voy a aprobar de todas maneras, hoy con estas leyes transitorias están diciendo, chuta, yo no quiero aprobar esta ley transitoria, yo no quiero aprobar que el Senado se quede por 4 años más. O sea, yo puedo aprobar otras cosas de la Constitución, pero yo no quiero aprobar que esta casta política se quede
en contra de todo el sentido común por 4 años más simplemente porque el presidente quiere quedarse en el poder, ¿ya? Y esto les va a costar caro en términos de legitimidad claro. Y y con la transición. claro, y además, digamos, aprobar 4 años más con las facultades de que con 4/7 poder cambiar, ¿no es cierto?, todo de nuevo y armar la constitución como quieran, de ahí para adelante, entre los 4/7 y los 2/3. Mira, lo otro que te quería preguntar, tú estuviste participando, ¿no es cierto?, sobre todo tratando de impulsar la participación vinculante dentro de la convención. Si me cuentas un poquito de esa experiencia, porque recuerdo haberte escuchado por ahí en algunas conversaciones, ¿no? De las hartas que tuviste en esos tiempos, ya que tú decías, ya que tú veías cómo el Frente Amplio, el Partido Socialista, los independientes no neutrales, ya revisaban todas las normas y prácticamente como que subrayaban y vetaban la palabra vinculante, cualquier cosa, cualquier atisbo que fuera, llamara a la participación del pueblo de manera directa, ¿ya? O sea, la necesidad de mantener el poder en su, en su poder, digamos, ya es una cosa así como gigantesca. Si me cuentas un poquito cómo lo viviste eso. Sí, mira, fue súper complejo, aunque en términos desde mi punto de vista, nada sorprendente, porque la mayoría de los que se llaman demócratas no lo son. La mayoría de las personas que dice que creen en la democracia, creen en la democracia representativa, en el gobierno de los elegidos. Eso es lo que tenemos. Nosotros elegimos a otros para que nos gobiernen. Es el gobierno de los elegidos. Eso no es un gobierno democrático. Nosotros, en la historia del concepto de la democracia, desde la primera democracia en la antigua Grecia, ¿ya? La democracia no era equivalente a un sistema de elecciones. Las elecciones, de hecho, el elegir a otros es un método aristocrático, porque elige a los mejores, supuestamente. Los distinguimos dándole nuestro voto. Entonces, las elecciones no tienen nada que ver con la democracia en la historia ni en la práctica. Nosotros como seres humanos modernos, en el fondo, que dijimos no nos podemos autogobernar, no podemos nosotros decidir cosas, porque estamos muy lejos, porque no hay comunicaciones en la época que se hicieron las democracias, que se crearon las democracias representativas. Los representantes tienen un monopolio en el fondo del poder político y nosotros los elegimos a través del voto y a eso le llamamos democracia. En cambio, la democracia, que viene de demos y kratos, ¿ya? El demos es el pueblo y kratos es el control, el poder de autogobernarse básicamente, estamos muy lejos de esa idea de democracia. Entonces, cuando los independientes, cuando el Frente Amplio, los socialistas, quieren estar en contra de la participación popular vinculante, es decir, no sugerencias, no como, oiga, vos, esto queremos, sino que nosotros podemos juntar una masa de gente para llamar a plebiscito, por ejemplo, para que la gente decida, eso les da mucho miedo. Y inmediatamente se ponen antidemócratas, antipueblo, ¿ya? Y le tienen miedo al pueblo. Y eso es una visión muy elitista de la política. Creo que eso en general, todos los partidos políticos en Chile y en todas partes del mundo hay un prejuicio en contra del pueblo. Son antidemócratas en ese sentido. Solamente los independientes y la coalición con la que yo trabajé más cercanamente, la Coordinadora Plurinacional y Popular, solamente esos independientes que venían de las bases, que habían trabajado con las personas que eran voceros y voceras de sus territorios, esas personas sí creían en la participación popular vinculante, pero eran la minoría. Entonces, esas personas pusieron mecanismos de participación popular vinculante para el proceso. Querían que la iniciativa popular de norma no fuera simplemente una sugerencia luego de juntar 15.000 firmas, tener 10 minutos de gloria en la convención, decir el artículo y luego irse, y ahí quedaba a la merced de los representantes, sino que pudiéramos llamar a un plebiscito. O sea, imagínense, podríamos habernos saltado los 2/3. Podría el pueblo haber juntado firmas suficientes para llegar a una lista de cosas, a una lista de artículos que pudieran plebiscitar y las personas podrían haber votado.
¿ya? Y eso era un mecanismo que se trató de impulsar y que no se logró, y que de hecho fue virulentamente opuesto por las personas del Frente Amplio y del Partido Socialista y de los movimientos sociales constituyentes, aunque el nombre diga otra cosa, ¿ya? Ellos claramente creían que ellos, como representantes del pueblo, por haber sido elegidos, distinguidos a través del voto, eran las únicas personas que tenían que redactar la Constitución y que el pueblo no tenía que pito que tocar, en el fondo, que ojalá les dieran sugerencias, les entregaran unas cartas en un buzón, de hecho era uno de los procesos de participación, el buzón constitucional, y que todas esas cosas obviamente nunca se leyeron, todas las audiencias le entró por una oreja y le salió por la otra, ¿ya? O sea, no hubo realmente una influencia fuerte del pueblo durante el proceso constituyente, ¿ya? Y esa fue una de las grandes batallas donde creo que fue bueno dar esa batalla, porque ahí inmediatamente supimos quién era quién, ¿ya? De con quién contábamos y quiénes estaban en contra de la participación popular vinculante y de ponerla en la nueva constitución. Y luego en la nueva constitución se dieron las nuevas peleas, en el fondo, y los representantes, especialmente, y aquí quiero destacar a la compañera Lisette Vergara, quien fue una de las impulsoras máximas, en el fondo, de la democracia popular participativa vinculante en la Comisión de Principios Constitucionales, y ella impulsó mecanismos. Creo que ella y junto a otras personas impulsaron alrededor de 13 o 14 mecanismos distintos con distintos porcentajes para ver qué le podía gustar en el fondo al Frente Amplio y al Partido Socialista, pero al final la mayoría de ellos fueron rechazados, especialmente la llamada a elección anticipada del presidente. La revocación de mandato, que era algo que la mayoría de las personas estaban de acuerdo en que debería existir, sobre todo con la experiencia de Sebastián Piñera, de que el pueblo tiene derecho a sacar a sus gobernantes cuando los gobernantes no están haciendo bien la pega o cuando violan los derechos humanos, y no porque nosotros los hayamos elegido por 4 años hay que esperar a que terminen su mandato. O sea, lo mínimo es que el pueblo pueda revocar ese mandato. Sin embargo, esa revocación de mandato no se aprobó en el plenario, ya que lo veían como una amenaza desde el Frente Amplio de que iba a ser usado en contra del actual presidente. Entonces, prefirieron no ponerlo en la Constitución y jugar, en el fondo, a la seguridad de su propia coalición. Sí, mira, ¿cómo visualizas tú? No sé si tienes alguna noción, has tenido los contactos suficientes como para entender un poco cómo operaron los partidos políticos al interior de la convención, cuáles son los mecanismos que utilizaron para poder controlar todo el proceso y que se fuera escribiendo lo que ellos querían, ya, y desechando todo lo que no querían, que ese es todo un estudio, ¿no es cierto?, que está pendiente, todo aquello que se rechazó. ¿Quiénes lo rechazaron? Yo creo que ahí vamos a tener una radiografía, pero clarísima, ¿no?, de quién es quién. ¿Qué datos tiene? ¿Cómo visualizas tú? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cómo los partidos políticos se imponen? Se impusieron en la convención. Mira, fue primero a través del voto en bloque. Y aquí hay que ver que obviamente siempre tenías a la derecha en contra. Entonces ya tienes votos dentro de las comisiones que había que ganar por mayoría, en el fondo, para que los artículos pasaran al plenario, tenían que pasar por mayoría en las comisiones. Y las comisiones tenían un bloque de derecha que votaba siempre en contra, entonces no podías contar con ellos. Luego tenían los independientes no neutrales, que en general votaban con la derecha, y la lista del apruebo, la ex concertación, que también votaba con la derecha. Entonces ahí ya tienes un bloque conservador que tenías casi la mitad, ¿ya? En cada comisión. Entonces tenías que tener los votos del Frente Amplio y del Partido Socialista. Y el problema es que la mayoría de las veces, cuando se refería a problemas más espinudos en el fondo de o nacionalización de recursos o participación popular vinculante, el Frente Amplio y el Partido Socialista se plegaron con la derecha y la concertación. Entonces, lo que hacían primero era, bueno, votar en bloque y decidirlo de antemano. O sea, no hay aquí la idea de que en la convención se deliberaba, eso no es verdad. En el fondo, la convención ya venían todos con sus votos listos y no había un tema de que alguien te iba a convencer con su argumento, ¿ya? Venían todos ya dateados.
Lo que hacían era que hacían eh, un ataque con varias, en el fondo, enmiendas a los artículos. Por ejemplo, había un artículo propuesto sobre la revocación de mandato y que era bastante radical, que en el fondo daba las opciones a las personas de hacerlo, era bastante bajo, lo que sea, los requisitos, y lo que hacían era proponer ellos una revocación de mandato que a ellos les parecía bien, pasarla, pero era tan conservadora que al final no ganaba en el plenario porque en el fondo se veía que era una mala propuesta. Entonces es una forma de cooptar, decir, ok, yo no voto por tu artículo, que es mucho mejor, sino que voy a votar por el mío, y voy a tener a toda en la concertación votando por este artículo que es el más conservador. En la revocación de mandato ilustra lo que sucede, ya que, por ejemplo, fue Jorge Baradit, que de hecho una persona completamente doble, ¿ya? O sea, una persona que votó en contra de la participación popular vinculante en las reglas al principio, ¿ya? Del proceso, y que luego salió en conferencia de prensa diciendo que era una cosa histórica, que habían logrado la participación popular vinculante, y básicamente fueron 10 minutos después. Y claro, como nadie ve las votaciones y nadie ve lo que realmente pasa y nadie hace el tracking en el fondo, pasó. Pero las personas como nosotros que estamos ahí al pie del cañón y viendo cómo se vota cada una de las resoluciones, entonces vemos quién es quién, ¿ya? Y fue Baradit el que propuso la revocación de mandato más estricta y más conservadora que yo haya nunca leído, ¿ya? Que pedía 35% del padrón electoral para pedir la revocación del mandato del presidente, ¿ya? O sea, más de lo que Piñera obtuvo realmente para su presidencia, para que tengamos una idea, ¿ya? Eso es la cantidad que se pedía solamente para llamar a plebiscito, no para removerlo, sino para preguntar si la gente quería removerlo, ¿ya? Y más encima, no se podía hacer durante el primer año ni durante el último año, sino solamente durante un año en la mitad del periodo. ¿Ya? Entonces era como ultra restringido y más encima se podían juntar las firmas solamente por 6 meses o algo así, o 180 días. Entonces era tan difícil que nadie podía estar de acuerdo con eso, pero fue la única que logró pasar el sedazo, pero al final fue rechazada en el plenario. ¿Ya? Porque obviamente ni a la derecha ni a la izquierda le conviene que el pueblo pueda tener a el remoto poder para revocar el mandato de sus representantes, ya que son todos más o menos amigos, todos quieren terminar su mandato y no quieren que el pueblo los moleste ya entre medio. Entonces ahí vemos cómo, y bueno, y obviamente Jorge Baradit firmando con el lápiz de Salvador Allende, ¿ya? Y que se lo quedó él, ¿ya? Y todo esto, esta idea de que nosotros somos el Partido Socialista de la gente, dando conferencias de prensa a favor del poder popular, pero en la comisión siendo parte, votando siempre con la derecha, o sea, nunca votaron a favor. Entonces, era como se venden en el fondo y tratan de conectarse también con los movimientos sociales. Por ejemplo, también hubo grupos de trabajo en que había tratando de hacer una conexión con los independientes, entonces para trabajar con los compañeros del Frente Amplio. Y al final ese trabajo lo que hacía era mutilar en el fondo las propuestas de los movimientos sociales y de los independientes antes de que se votaran. O sea, ya venían completamente conservadoras en el fondo. Y luego ni siquiera las aprobaban, sino que las votaban también en contra. Entonces, era todo una doble traición en el fondo. Se gastaba el tiempo, en vez de los independientes, de redactar sus propias indicaciones que eran progresistas, se ponían de acuerdo con el Frente Amplio para que el Frente Amplio votara a favor de ellas. Pero al final, al último minuto, se daban vuelta la chaqueta y votaban con la derecha. Entonces, todo ese trabajo y esa energía que los independientes podrían haber puesto en otras cosas, en el fondo, porque no tienen asesores los independientes, no tienen think tanks, no tienen partido político que los apoye, toda esa energía se drenaba. Y eso no lo tienen los partidos, porque los partidos trabajan en bloque. Entonces tienen asesores, tienen abogados. Ellos no tienen que hacer mucho al final. O sea, ellos pueden delegar parte en cambio los independientes no. Entonces les hacían drenar su energía y al final los traicionaban y votaban en contra. Mm. Y los medios de
comunicación de masa, ¿tú crees que jugaron un rol acá? ¿Ejercían presión? ¿Cómo reaccionaban los convencionales a todas las campañas? ¿No es cierto? Las formas como los trataban, las temáticas que se instalaban en los medios de comunicación, etcétera. Por supuesto, todos interesados, dirigidos, ¿no es cierto? Los medios de comunicación son de propiedad de capitales interesados. Una persona que tiene gran capital, no sé, o sea, Luxi tiene el Canal 13, no le debe interesar que el Canal 13 dé plata, ¿no es cierto? Es una inversión en poder la que está realizando ahí, ¿no es cierto? Entonces, el punto, ¿tú crees que los medios de comunicación de masa también incidieron en este encerrar a los convencionales y meterlos en una dinámica desgastante, como tú dices, para que se drenen, para que no logren centrarse en lo que tienen que centrarse? Sí, mira, el sistema de medios en Chile es un oligopolio. Eso es reconocido a nivel nacional e internacional. En el fondo, en Chile no existen medios independientes de masas, solamente medios populares y todos los canales de televisión, todos los diarios son de intereses capitalistas, en el fondo, son de la oligarquía. Entonces, claramente hay una narrativa que se construye que es favorable a el status quo, a lo conservador, en el fondo, lo que existe. ¿Ya? Creo que los medios de comunicación hicieron un trabajo pésimo, pero pésimo en reportear, en el fondo. Todos mis colegas, yo soy periodista de mi primera carrera que estudié, periodista, y ejercí el periodismo por mucho tiempo, y realmente una decepción que los colegas en el fondo no hayan reporteado como se debe, porque reportear como se debe es ir a las comisiones y ver lo que está pasando, y reportar cuáles son las implicancias de lo que se está decidiendo, y no la chimuchina, ¿ya? No esta crítica farandulera que se daba desde fuera, en el fondo, desde las Pérez Marinovich, ¿ya? Y desde todo ese grupo que hacía el ruido, inmediatamente la prensa agarraba eso y le quitaba legitimidad a la convención y a su proceso. Y mientras todo pasaba, en el fondo, recuerden que la convención trabajó con 7 comisiones paralelas. O sea, 7 comisiones funcionando al mismo tiempo sobre temas distintos. Entonces ya había una complejidad de cubrir esa noticia, ya que necesitabas por lo menos un periodista por cada comisión para poder entender lo que está pasando, ¿ya? Y lo que estaba pasando era súper complejo y importante, porque muchas cosas se estaban decidiendo ahí y que estaban pasando piola, por así decirlo, porque nadie le ponía la luz, en el fondo nadie lo mostraba, ¿ya? Y es muy difícil. Entonces, lo que hacían era simplemente sacar cuñas en el fondo de los convencionales que eran más estrambóticos en el fondo y que daban más la pelea, después los llaman a los matinales y en el fondo y es un loop de pura farándula que no tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en la realidad en el sentido de que es importante. ¿Ya? Porque se estaban decidiendo las normas básicas y había convencionales que estaban votando en contra de los derechos de las personas, en el fondo, en contra del poder popular y que estaban siendo elevados por los medios como alguien como que era un defensor de los derechos populares, ¿ya? Y por el otro lado estaban agarrando a los convencionales que eran independientes y elevándolos a un estatus como de celebrity, ¿ya? Y los llevaban a los matinales y los drenaban en el fondo y los elevaban. Y cuando uno eleva a alguien que es un vocero o vocera del pueblo, lo que hace es distanciarlo de la base. Ya, porque, oye, yo voy a la tele, es tan importante, me llaman al matinal, estoy ahí todo el día en el fondo y me meto en la polémica y me hacen entrevistas. Entonces, inmediatamente yo dejo de conectarme con mi territorio y empiezo a creérmela, empiezo a creerme el cuento, ¿ya? Y empiezo a ponerme más cercana a los círculos de poder, ya que porque simplemente estoy ahí, simplemente tengo que conversar con ellos y hay una relación que sucede, como bien sabemos en el Congreso y del reporteo político, que los políticos toman desayuno todos juntos en el fondo, todos los niños van a los mismos colegios privados, viven todos más o menos cerca, van a los matrimonios de los hijos, en el fondo son todos amigos, es simple, la polémica y el conflicto es simplemente para la tele, ¿ya? Entonces eso es lo que está pasando también con los independientes, los medios fueron muy clever en ese sentido, de agarrar a algunos, ponerlos como elevarlos y luego meterlos en este ring en el fondo para que pusieran a pelear, por ejemplo, con José Antonio Cast o con el Rojo Edwards, gente que realmente no representan a nadie, que son ultraconservadores neofascistas, ¿ya? Y que les daban tribuna y luego ponían a pelear a alguien como Camila Zárate o
otras personas de independientes que eran como los favoritos de la tele a pelear en ese ring que ya estaba completamente lleno de barro, ¿ya? Y que no lleva a las personas a entender nada. Mm. Simplemente nos quedamos pegados en el conflicto y no entendiendo lo que estaba realmente pasando tras bambalinas. En el fondo. Creo que un pésimo servicio, mejor que no hubieran hecho nada. Claro. Pero mira, ya, y entonces, qué nos queda ahora? O sea, ¿qué pasa? Porque ya tenemos un sistema político rígido, tenemos los medios de comunicación que son un tremendo poder, ¿cierto? Que son un oligopolio, como dices tú. ¿No es cierto? Tenemos el poder económico, que aquí lo hace todo. O sea, hay campañas pagadas por todos lados, financia, los think tanks, también que planteaste en otro minuto, con los que se manejan los partidos políticos, etcétera. Entonces, o sea, sigue todo como antes del estallido finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacia adelante? Sí, creo que hoy Desde día la podemos perspectiva del ver. poder popular. ¿Mm? Sí, creo que hoy día podemos ver de que la Constitución no va a cambiar nada. O sea, es real de que es un marco jurídico que está en el papel y que si no se hace, si no se actualiza, si no se implementa, queda en el papel, ¿ya? Y no sirve de nada. Y hoy día vemos con más frialdad y con más horror, diría yo, de que la casta política está agarrada, tiene una garra ya en el proceso y que puede llegar incluso a mutilar a la constitución, reformarla hasta el punto de que las reformas estructurales que se lograron aprobar sean desbasadas, ya sean erosionadas hasta el punto de que no sirvan. ¿Ya? Entonces, hay un peligro real de que eso suceda. ¿Ya? Creo que o sea, creo que quiero aquí recalcar los tres mecanismos que sí se aprobaron, que son mecanismos de participación popular vinculante, que hoy no tenemos. ¿Ya? En la constitución de Pinochet Lagos no existe la participación popular vinculante. En la nueva constitución tenemos tres mecanismos. La iniciativa popular de derogación de ley, o sea, para leyes nuevas, no las antiguas, pero las leyes que son pasadas bajo la nueva constitución, o sea, si el Congreso nuevo, o sea, el Congreso antiguo que va a seguir en el fondo, legisla, cualquier cosa que legisle, nosotros podemos derogar, ¿ya? Eh, y eso puede ser a través de junta de firmas, que es un 5% del padrón electoral, y eso iría a plebiscito. ¿Ya? Y eso haría que por lo menos tendríamos un arma para defendernos de leyes corruptas. Por ejemplo, si llegaran a pasar como una equivalente a la ley de pesca, no hay por qué esperarnos de brazos cruzados de que se derogue en el Congreso. Por ejemplo, todavía no se ha derogado esa ley que sabemos que es corrupta, que hubo corrupción, corrió dinero en esa ley, sabemos porque hay gente presa, ¿ya? Pero aún la ley está vigente. Nosotros podríamos derogar eso y eso hoy día no existe. Pero la más importante, en el fondo, y esta es la segunda que quiero destacar, es la iniciativa popular de reforma constitucional. O sea, el pueblo podría reformar la constitución desde abajo juntando firmas. Es muy difícil, ya que es 10% del padrón electoral, es muchas firmas, sin embargo, podríamos tener una válvula para incorporar cosas en la constitución que este Congreso pueda sacar, ¿ya? Podríamos reincorporar o incluso incorporar medidas radicales que no pasaron. Ahí tendríamos que ir a ver al borrador, qué es lo que quedó en el borrador que no se aprobó y poder incorporarlo a través de reforma constitucional. Y eso hace que el pueblo, con esas herramientas, pueda movilizarse, porque al final hay un tema de que si no hay una frontera de lucha y si no tenemos herramientas para poder cambiar las cosas, las personas vuelven a la apatía, ¿ya? Vuelven a la apatía y a la rabia, ¿ya? Y podemos tener otro levantamiento, podemos tener más violencia, todo puede pasar en estos 4 años. Sin embargo, con esas herramientas podemos tener un canal para, un vehículo para canalizar esa rabia en el fondo y decir, ok, podemos cambiar las cosas, no todo, pero podemos cambiar algo. Y eso es algo que hay que celebrar porque eso no existe en la actual constitución y fue muy difícil de obtener. Y por último, si nada funciona, tenemos el botón de reseteo, ¿ya? Que es la iniciativa popular para llamar a una asamblea constituyente. ¿Ya? Y aquí el movimiento Asamblea Constituyente con el compañero Gustavo Ruz fueron parte de los impulsores de esta iniciativa popular
que al final se aprobó y está en la Constitución, que podríamos llamar, el pueblo podría llamar, luego de juntar 25%, creo que es de el padrón electoral, muchas firmas, pero podríamos llamar a un proceso constituyente con una asamblea constituyente como debiera haber sido desde el principio. Entonces, se pueden hacer cosas. Si se rechaza, volvemos a el cuadrado cero, en el fondo, y volvemos a esta tercera vía que los amarillos por Chile y toda esta gente está promoviendo, que al final casi que el Congreso podría ser una nueva constitución que es a la medida de ellos, en vez de la constitución que se ha trazado en esta convención. Ninguna elección es buena en el fondo, no hay un tema de que tenemos que esta nueva constitución es la panacea, está llena de amarres. Sin embargo, hay mecanismos que nos permiten al pueblo organizarse y tener poder real, de mandatar y no solamente sugerir. Y eso es algo que es importante no solamente para cambiar las cosas hoy, sino para obtener poder popular al futuro, ¿ya? Porque uno se acostumbra a tener poder. Es muy difícil quitarle al pueblo el poder. Entonces, cuando ya puedes derogar leyes, cuando ya puedes reformar la Constitución o llamar a una asamblea constituyente, esos son mecanismos que no te pueden quitar. O sea, podrían quitarlos, pero no de una manera muy fácil. En el fondo, el pueblo se levantaría para proteger esos derechos de participación popular vinculante, que es poder real y no lo que hoy existe. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener una leve esperanza, pero hay que votar, si se vota a conciencia. Muy difícil votar, yo diría, las leyes transitorias realmente hacen muy difícil, sobre todo para académicas como yo, de votar por aberraciones jurídicas que van a hacer de Chile un caso de estudio para el futuro. O sea, yo como estudiosa de este tema, claramente Chile va a ser un caso que se va a revisar de cómo el deseo de aferrarse al poder hizo que la convención transara y los abogados, imagínense que la mayoría de los representantes, una gran mayoría, son abogados de profesión, van a apoyar, en el fondo apoyaron esta ley transitoria que permite que el poder constituido dentro de una constitución anterior siga y más encima legisle y pueda reformar la constitución nueva. Esto creo que es algo sin precedentes en la historia y que contradice la teoría y la práctica del derecho constitucional y la teoría y la práctica del poder constituyente. Ahora, esta situación, ¿no es cierto?, que está pasando igual es una situación histórica en Chile, o sea, siempre esta élite política, esta casta, ¿no es cierto?, como la llamas tú, siempre se ha ido sumando al poder del momento, ¿no es cierto?, al poder económico, sobre todo asociado a los poderes culturales, coloniales, etcétera. Todo siempre ha estado como conformando parte de esa élite. Por lo tanto, en términos históricos, si uno mira en Chile, ¿no es cierto?, esto no es nuevo. No es nuevo, pero tenemos problemas, yo pienso, no sé qué piensas tú respecto a lo que acabas de decir, porque estas tres vías son también modificables por el actual Congreso con los cuatro séptimos o con los dos tercios, ¿ya? Por lo tanto, ellos pueden eliminar lo que quieran de ahí, ahora, ¿ya? También podrían eliminarlo después, el nuevo Congreso, ¿ya? Porque también están las normas para hacerlo. Ya otra situación. Sabemos que si no les va a convenir a la clase política ninguna de estas normas, y como tú mismo graficaste claramente en relación con el Frente Amplio y el Partido Socialista, ya ellos no van a querer, incluso agregaste a los movimientos sociales constituyentes, ¿no es cierto? No van a querer que el pueblo tome decisiones. Por lo tanto, cuando hay algún atisbo de la posibilidad de que el pueblo tome decisiones, ¡pum!, ¿no es cierto?, se cambia. O sea, eso ya lo saben hacer y saben cómo hacerlo y se las van a arreglar para hacerlo. Por lo tanto, no es tampoco, me parece a mí, claro. Y el otro punto, el tema de la Asamblea Constituyente, ya, claro, yo leí el artículo y se habla del cambio de la Constitución, así como uno lo lee y uno dice, oh, pero ¿quién se entiende por Asamblea Constituyente? ¿No es cierto? En la academia chilena, ¿no es cierto?, en el mundo político chileno, si hablaban que la Convención Constitucional era una asamblea constituyente. Por lo tanto, también entramos ahí en una tremenda problemática, ¿ya? Entonces, no estamos en un jaque mate.
¿No Estamos crees en un tú que jaque. la clase política nos hizo jaque mate finalmente a todos los pueblos, al estallido, ¿no es cierto?, que terminó en un jaque mate porque van a poder hacer lo que quieran, aparentemente de aquí en adelante, y por lo tanto, esto de que solo el pueblo defiende al pueblo pareciera ser de que está adquiriendo, ¿no es cierto?, una concreción más que nunca. Ya, o sea, el poder popular significa que son los pueblos los que van a tener que empezar a buscar la manera de tomar el sartén por el mango y generar, no sé, sus propias estructuras, institucionalidad, no sé cómo los ves tú por ese lado. Sí, yo creo que estamos en un jaque. No es mate todavía. Tenemos un par de movidas que hacer y hay que esperarlas, ¿ya? No hay que echarse a morir todavía y dejar el tablero, ¿ya? Eso diría yo. Creo que los mecanismos, como tú dices, podrían ser cambiados, sí, porque todo puede ser cambiado. Sin embargo, creo que los mecanismos que son ejercidos no pueden cambiarse. En el fondo, ellos serían como pegarse un balazo en la pierna, en el fondo, ¿ya? Creo que lo que más nos conviene es echar a andar la iniciativa popular de reforma constitucional. Siempre he dicho que ese mecanismo nos va a salvar, en el sentido de que cualquier cosa se puede reformar en la Constitución. O sea, si no nos dan el derecho a derogar la ley de FPs, podemos hacer una reforma constitucional donde se derogue la ley de FP en la Constitución. Uno puede introducir en la Constitución lo que uno quiera, ¿ya? Y eso es algo que pasó en Uruguay, donde el derecho a la iniciativa popular de ley necesita más firmas que la de reforma constitucional. Entonces, al final, no hay iniciativas de populares de ley porque cuestan mucho y lo que han hecho las personas es reformar directamente la constitución, que es la ley alta en el fondo, la ley suprema. Entonces, todo se puede hacer a través de una reforma constitucional. Entonces, sí, el poder constituido, esta elite, se da el poder de cambiar la constitución, nosotros también podemos cambiarla. Y para eso necesitamos organización, porque no se pueden obtener firmas y 500.000 de firmas o 750.000 firmas. No se pueden obtener así tipo en la calle de uno a uno, sino que la única forma de obtener esa cantidad de firmas es a través de la organización basal. ¿Ya? Y aquí quiero dar el ejemplo de lo que nosotros hicimos durante la campaña de las iniciativas populares de norma en enero del año pasado, cuando había distintas cabildos, asambleas, organizaciones que habían estado juntándose durante toda la pandemia, se habían estado juntando para redactar artículos que habían venido trabajando durante muchos meses. Entonces, por ejemplo, teníamos el Cabildo Salud es un derecho, teníamos el Cabildo de pensiones, el Cabildo de un transporte público y digno, ya teníamos el Cabildo de la vivienda, había varios cabildos y organizaciones basales que se dedicaron durante un tiempo largo a redactar artículos. Y cuando se inició el proceso de la iniciativa popular de norma y tenías que juntar 15.000 firmas, estas organizaciones locales se dieron cuenta de que era imposible que ellas pudieran en el fondo obtener esas firmas. Entonces la única forma de que esas iniciativas pudieran lograr las cantidades de firmas y lograr ser introducidas dentro de la Constitución era aunando fuerzas, era articulando las distintas organizaciones basales. Entonces, desde ahí donde nosotros se conformó lo que llamamos el FUA, la Fraternidad en la Unidad y Acción, que básicamente fueron alrededor de 25 organizaciones basales, las primeras en el fondo, de que llegar juntas, proponer sus artículos y que nos apañáramos las unas a las otras, en el fondo. Y logramos, de hecho, varias de las iniciativas populares de normas, al final llegaron las 15.000 firmas y pudimos hacer la campaña. Creo que esa fue un testeo de lo que podría ser la forma de organización. Tiene que haber una organización basal existente que hay que articular, ¿ya? La idea es que no hagamos esto de una manera individual para que podamos reformar la Constitución varias veces, porque cuando uno junta 750.000 firmas, ya la segunda vez uno ya tiene esa base de datos en el fondo, eso ya tiene esas personas que ya hicieron ese trabajo de juntar las firmas. Entonces es mucho más fácil hacer una segunda y una tercera y una cuarta. Tienes un poder popular organizado
que hace más probable que ese mecanismo de reforma constitucional popular sea ejercido y que pueda ser ejercido en contra del poder oligárquico y que el poder oligárquico no pueda hacer nada ya que está mandatado en la Constitución de que el pueblo tiene ese derecho. Y claro, lo hicieron bastante difícil, pero ese es un horizonte de lucha que se puede lograr y que puede ser incluso beneficioso para la organización basal, ya que si fuera muy fácil no necesitaríamos organizarnos. Sin embargo, como la pelea es difícil y es larga, entonces es necesario que si queremos lograr los cambios, si queremos dar esta pelea y que no nos den un mate, ¿ya? Y que no lleguemos al jaque mate, tenemos que organizarnos y coordinarnos y poder ser en solidaridad, votar por otras reformas que vienen de otros sectores que no son básicamente los locales, ¿ya? Y que podamos organizarnos a través de todo el país e incluso con chilenos en el extranjero, ya que los chilenos en el extranjero, chilenos y chilenas, también cuentan para los plebiscitos nacionales. Pero, pero no puede ser exactamente lo mismo, pero de una manera independiente del poder constituido, exactamente lo mismo, pero en vez de tratar de incidir, porque yo creo que la experiencia que se tiene con la convención es clarísima, clarísima, clarísima. O sea, lo que hicieron los partidos políticos, pero, o sea, no van a dejar pasar ninguna. Eso es claro, tienen todas las herramientas para ellos tomar todas las decisiones que quieran. Por lo tanto, si se ven amenazados con alguna de estas iniciativas populares, ¿no es cierto?, que está planteando, también van a buscar los mecanismos. Tienen, o sea, está el oligopolio de los medios, no tocaron los medios en la convención. Ni siquiera se metieron en el espectro radioeléctrico, ya que era una de las posibilidades de vía. Ni siquiera declararon el espectro radioeléctrico un bien natural, ya como lo es. Entonces, y ahí podrían haber habido, ¿no es cierto?, alguna otra área, pero saben perfectamente, ¿no es cierto?, los riesgos que corren con alguna de esas cosas y por lo tanto no los van a correr, ¿ya? Entonces, el punto está en lo mismo que tú estás planteando, pero desde fuera de la institucionalidad. Es armar esta propuesta, ¿ya? Y dar una lucha desde el otro lugar, porque en la medida que se tiene poder, que es la manera en que entiende este mundo político, ¿no es cierto?, lo que ocurrió con el estallido, en la medida que hay un poder popular que se expresa en la acción, ¿no es cierto?, quizás sea más factible lograr los cambios que queremos, el mundo que queremos. Si este planeta está depredado, el capitalismo lo tiene así en guerra, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que es esto? Ya las relaciones humanas, en qué estamos hoy día, ya cómo nos tratamos entre nosotros, etcétera. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y por lo tanto, si la clase política no nos permite, hay que buscar otras vías. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que la Si también única te forma de abres, cambiar las digamos, a otras cosas. vías. Sí, la única forma de cambiar las cosas es con esta estrategia doble. Yo siempre he sido de la estrategia doble porque de agitar fuera, en el fondo, del aparato formal y desde dentro, ya que no podemos abandonar el aparato formal porque el aparato formal es el que tiene las leyes, que son opresivas, que tiene a las policías, que son opresivas, y a los tribunales, que son opresivos. Entonces, en el fondo, uno no puede simplemente salirse de eso y decir, ok, yo me desentiendo y me organizo por fuera y ahí cambiamos el mundo. No, creo que hay que hacer eso y además empujar dentro de la institucionalidad. Y lo importante de esta iniciativa popular de reforma constitucional, que esta es la primera vez que tenemos este mecanismo. Es un mecanismo legal, ¿ya? Es un mecanismo que realmente obliga al poder constituido. Claro, siempre podrían tratar de cambiarlo, pero si se logran las firmas y se va a plebiscito, no hay nada que hacer. El plebiscito es vinculante y tiene que llevarse a cabo el proceso. Claro, podrían parar el proceso, pero ahí traeríamos violencia, ya que la gente estaría defendiendo la Constitución y no simplemente un clamor popular extralegal, sino que hoy día ese es un mecanismo que está en la Constitución, que se va supuestamente a aprobar, y que nos daría herramientas para pelear en tribunales, para tener un piso de legitimidad, no solamente popular, sino también legal. ¿Ya? Y eso es muy importante y eso es algo que no hemos tenido nunca en la historia de Chile. Entonces creo que eso es algo que hay que tener en cuenta de que no podemos lograr esto simplemente por la vía legal,
por la vía formal, porque en general ahí tenemos todas las de perder, sino que tenemos que coordinarlo con el movimiento social y la organización popular. O sea, aquí y dentro del colectivo que yo soy miembro, colectivo Cabildos Constituyentes, esa es la pega que hacemos nosotros. Tratamos de coordinar a las organizaciones que existen, a las personas que ya se reúnen, que están en asambleas, que están en Mm. cabildos, para que no estén insulados, para que no estén simplemente mirándose el ombligo solo, sino que puedan conectarse a otras organizaciones y así tener poder popular real. Y ese poder, conectarlo con la institucionalidad. En el fondo, hacer presión por fuera y adentro de las instituciones, que hoy día es posible, ya que antes solamente lo único que se podía hacer era conseguir un recurso de amparo en tribunales, ¿ya? Y eso es como lo máximo de la expresión de la protección popular. Pero hoy día con poder reformar la constitución, eso es palabras mayores, ¿ya? Y eso es algo que hay que aprovechar. Entonces, solamente yo te diría, si jugamos esa jugada y nos va mal, ahí quizás podríamos tener un jaque mate, pero todavía tenemos varias jugadas que jugar antes de llegar a esa situación. ¿Nos tienen en jaque? Sí, claro, nos tienen en jaque, ya que nos pusieron unas reglas pésimas, en el fondo transitorias, que congelan en el fondo la casta política, este proceso, lo congelan y ayudan a la casta política a tener un control sobre la transición al nuevo orden, que no debieran tenerlo, es totalmente ilegítimo eso, y nos obligan a aprobar eso adjuntado a la nueva constitución que nos da este poder, ¿ya? Entonces, claramente hay una ambivalencia, hay muchas personas que van a quizás no querer votar por la constitución debido a las leyes transitorias que tienen, y otras que van a votar apretándose la nariz, decir, ok, voto por esto, es el mal menor, es lo que hay. Pero eso no significa que va a tener una legitimidad robusta esta constitución. Pero eso, si se aprueba esa constitución, entonces sí vamos a tener ese poder, ese mecanismo, hay que empezar a ejercerlo el día uno. O sea, el día uno hay que empezar a juntar firmas para tener reformas a la constitución que nosotros queramos, porque una vez que ese mecanismo se ejerce, muy difícil poder derogar o poder eliminar ese mecanismo, porque ya las personas ya lo están usando. En cambio, si no lo usamos, claro que es fácil eliminarlo, porque no lo hemos usado. Entonces yo creo que ahí es necesario organizarse y usar ese mecanismo lo antes posible. Ya, pues Camila, estamos, ya una gratísima conversación, estamos en un momento clave, yo creo que esta conversación continúa, los hechos políticos estos últimos días están siendo muy dinámicos, como tú dices, tampoco todavía no se ha terminado todo, nos falta todavía, ¿no es cierto?, todo el tema de armonización, ya veamos también qué ocurre ahí, Uh y hay -huh. que seguir analizando, yo creo que, claro, estás teniendo tu postura, yo estoy teniendo algunas miradas también, etcétera. Yo creo que todavía nada está cerrado. Ya todas estas posturas que estamos teniendo desde la izquierda son todas revisables, tenemos que conversar entre nosotros, porque es necesario también que vayamos unificándonos y que vayamos también actuando de manera conjunta, ¿no es cierto? La unidad yo creo que es algo que se está colocando en el tapete con mucha fuerza, es muy indispensable, ya los poderes que tenemos encima son gigantescos y que de alguna manera vamos a tener que sacarnos esto de encima. Muchísimas gracias, Camila. Ya un placer haber conversado contigo. Muchas gracias, Rodrigo, por tenerme en el programa. Fue un agrado y ojalá que haya servido para esclarecer por lo menos algunas de las dudas que tenemos en este proceso, que como tú dices, estamos empezando recién a analizar. Queda mucho por analizar. Gracias.